Vamos a presentar al doctor Ignacio Inglesis, que apareció atrás de las cortinas. Yo ahora te voy a dar un micrófono. Vas a dar la charla de cierre percutáneo de orejuela izquierda. Qué lástima que se va Ricardo, porque justamente son los pacientes para prevenir stroke y todo eso, que hubiese sido muy bueno combinar las preguntas. Ahora va a cerrar va a dar la charla de cierre de orejuela, pero tenés que irte y te agradezco un montón y muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. El doctor Ignacio Inglesis, a él no le gusta la palabra jefe porque es una persona muy evolucionada, pero él es el jefe de estructural de patología estructural cardíaca del Mass General Hospital. Bueno, ante todo quisiera agradecer a Víctor la invitación de venir a Buenos Aires a mi tercer viaje. Me encanta venir, gracias de nuevo Víctor. Y segundo, que el jefe sigue siendo el doctor Palacio, todavía. El capo. Bueno, el doctor Iglesias, gracias a Dios, bueno, abrió el concepto de trombosis y fibrilación auricular, de manera que los conceptos que yo le voy a dar están básicamente enfocados hacia las terapias alternativas para la anticoagulación. Ya él dejó bien marcado la idea de que los pacientes deben anticoagularse, pero obviamente, tal como él muestra, hay muchos pacientes que hacen sangramientos y en que en realidad no pueden ser anticoagulados. De manera que aparecen nuevas alternativas, que es el objetivo de mi charla. Ya veíamos cómo hay un aumento en la incidencia de fibrilación auricular. Estos son datos que provienen de Estados Unidos y se ve cómo la incidencia ha aumentado dramáticamente en los últimos años y se espera que continúe aumentando. Aquí vemos que ya para el año 2025 se espera que haya aproximadamente un 11% de la población con fibrilación auricular y para el año 2050 ya casi un 15% de la población se espera que tenga fibrilación auricular. Ya veíamos en la presentación anterior de que el principal problema de la fibrilación auricular es la aparición de trombos auriculares, y cuando se analiza cuál es la localización de estos trombos, se ve que cuando se hable de la fibrilación auricular que es debida a causas no valvulares, el principal localización de los coágulos en la aurícula izquierda, casi en el 90% de los casos, es en el apéndice auricular. De manera que, y de hecho, y vuelvo a insistir que estos son pacientes sin enfermedad valvular, es realmente la orejuela izquierda en donde está enfocado el riesgo para trombosis y tromboembolismo. Esto ya lo veíamos me parece que el doctor Iglesias lo mencionó en forma incorrecta y que hubiera querido que se quedara con nosotros, pero en realidad la morfología de la aurícula izquierda tiene que ver con el riesgo de embolia, pero es la morfología en alas de pollo es la que tiene el menor riesgo de historia de infarto o de tromboembolismo, y los pacientes que tienen anatomías diferentes a estas son los que tienen mayor riesgo de trombosis o tromboembolismo. Obviamente, estos datos requieren de estudios hasta ahora de forma de tomografía. No es muy fácil observar todos los detalles de la anatomía de la orejuela por ecocardiografía, y está por determinarse cuál es realmente el rol, o digamos, a todos los pacientes que tienen fibrilación auricular es necesario hacerle una tomografía para ver qué tipo de morfología tienen y si esta información pudiera en algún momento influenciar la decisión en cuanto a tratar a un paciente con anticoagulación, o si realmente es posible la colocación de dispositivos de cierre de orejuela, como veremos más adelante. Ya hay algunos centros donde estos estudios se están haciendo en forma rutinaria para decidir, ya digamos, con el crecimiento de los pacientes a quienes son sometidos a ablaciones de fibrilación auricular, ya esta información está incluida en esas tomografías que se usan antes de la ablación, de manera que veremos qué sucede, si esto pasará a ser como terapia para todos los pacientes.
No voy a entrar más en detalle en esto porque ya lo vimos anteriormente, que realmente en la mayoría de los sistemas que existen hoy en día para indicar anticoagulación están en acuerdo que aquellos pacientes que tienen un CHA2 vascular ciertamente mayor de 2 o inclusive ya hoy en día con valores iguales o mayores a 1, está indicada la terapia anticoagulación. Sin embargo, el sangramiento sigue siendo un problema importante y realmente no solo es la incidencia, sino la desconfianza que crece en el paciente al momento de tener un episodio de sangramiento significativo, el convencerlo de que debe reiniciar la terapia con anticoagulación después que ha parado una emergencia con una hemorragia gastrointestinal severa es bastante difícil. Es muy raro el paciente que pueda querer someterse al riesgo de nuevo una vez que ha tenido un episodio. Aquí vemos cómo en esta tabla se resumen, ya esto lo vimos en la charla anterior, pero el riesgo de sangramiento significativo puede ser hasta un 3 o un 4% en los diferentes estudios y ya veíamos cómo con un CHA2 elevado el sangramiento es inclusive mayor. Estos son datos que se obtuvieron de la base de datos de Medicare y aquí vemos la tasa de hospitalización por efectos colaterales de medicamentos en pacientes mayores de 70 años en los Estados Unidos en un periodo de tiempo de 2 años. Y aquí vemos cómo la warfarina es el medicamento que más se asoció con pacientes terminando en unidades de emergencia con hemorragias y que requieren hospitalizaciones. Inclusive la tasa de efectos colaterales o de sangramiento es mucho más alto en la warfarina comparado con efectos colaterales de otras drogas como la insulina e inclusive los antiplaquetarios. De manera que la warfarina o los anticoagulantes no son para todo el mundo y que realmente haya que pensar debemos que pensar en alternativas para aquellos pacientes en los cuales la warfarina no es ideal. ¿Cuáles son estos pacientes? Bueno, en primer lugar, ¿cuál es el rol por ejemplo, de las terapias de oclusión de orejuela en pacientes en los que no tienen riesgo de sangramiento por warfarina? Es decir, si usted tiene un paciente de 50 años de edad con un CHA2 score de 1, porque es un hombre con hipertensión arterial, este es un paciente a quien se le debe considerar un cierre de orejuela. Es decir, uno pudiera decir que él tiene buena indicación de warfarina, pero digamos, si el paciente no quiere tomar warfarina por 40 años por temor, como sería el grupo número 2, ¿cuál es realmente el rol que tienen estos dispositivos en este grupo de pacientes? Obviamente tenemos que pensar en aquellos que tienen contraindicación para la warfarina, es decir, aquel paciente que bien sea que ya ha tenido un sangramiento severo o que tiene condiciones de base que aumentarían el riesgo de sangramiento, tales como cáncer metastásico o pacientes que tienen problemas neurológicos en los cuales tienen alto riesgo de caídas y fracturas, ¿no? Y finalmente hay un grupo de pacientes en los que para mí bastante interesante es qué hacer con aquellos casos que son sometidos a ablación de fibrilación auricular y queda la pregunta, bueno, ¿estos pacientes se deben anticoagular o no? O si realmente es posible colocarles un dispositivo al momento de hacerles la ablación y de esa manera eliminar completamente la necesidad de anticoagulación. Ahora, ¿cómo responder estas preguntas? ¿Cuál es realmente la indicación para estas terapias? Quisiera en primer lugar darle una pequeña revisión de qué es lo que realmente cuál es el objetivo de colocar estos dispositivos. En realidad, la mayoría de los dispositivos están básicamente diseñados con el concepto de separar de la circulación auricular a la orejuela izquierda. Esto, digamos, lo que tiene mayor desarrollo hoy en día es la colocación de dispositivos endovasculares que como aparece en esta diapositiva, se colocan en la boca de la orejuela y de manera que la orejuela la cavidad de la orejuela queda separada de la aurícula. Esta orejuela sufre primeramente un proceso de trombosis, luego de fibrosis y lo que se ha demostrado a largo plazo es que hay una involución de la orejuela que prácticamente involuciona en tamaño y pierde su cavidad. La demostración de que esta terapia es favorable viene del concepto de que cuando los primeros estudios que se hicieron con el Watchman, que ya veremos más adelante con más detalle, logró demostrar
que la posibilidad de estar libre de eventos a largo plazo fue mejor cuando se colocaba el Watchman comparado con la anticoagulación. De manera que una vez que se demostró eso en estudios fase 1, fue que comenzó realmente el ímpetu en el campo de la obliteración de la orejuela izquierda. Les voy a dar una pequeña revisión de los dispositivos que han aparecido. Algunos ya no existen. Digamos, el primero que tuvimos en las manos fue el Plato. Fue el primer dispositivo disponible para terapia endovascular. Por muchos problemas de la compañía que estaba encargada de desarrollarlo y no tenerle suficientes recursos para llevar estos dispositivos a estudios multicéntricos, resultó que no se desarrolló más y el dispositivo falleció. Sin embargo, un concepto muy similar fue desarrollado en otro dispositivo llamado el Watchman, que es, digamos, el que hoy en día tiene la mayor experiencia a nivel mundial. Este dispositivo, como se ve en esta gráfica, es básicamente un armazón o un esqueleto de nitinol, el cual está cubierto de un material en su boca, que es un material impermeable, que se conoce con las siglas de EPTFE, que es politetraetilén, algo parecido. Es decir, es un material que no permite, que no es poroso y no permite el paso de sangre de manera que se coagula la orejuela izquierda. Este dispositivo ya ha sido sometido a trabajo de investigación y está ahora recientemente, digamos, a partir de este año, disponible comercialmente en los Estados Unidos. Sin embargo, ya ha estado disponible en Europa ya por un par de años. No sé si está disponible aquí en Argentina. ¿Está disponible el Watchman o no? Sí, se puede colocar, ok. Muy parecido al Watchman es el dispositivo que se llama el Atrial Cardiac Plug, o el plug de oclusión cardíaca, que es desarrollado inicialmente por Amplatzer, más recientemente comprado por la St. Jude. Es, digamos, el mismo concepto, es una colocación de un dispositivo en la abertura de la orejuela que permite la separación. El concepto es algo diferente. Tiene dos discos, tiene un disco y un lóbulo. Este dispositivo no ha ido todavía a estudios multicéntricos en los Estados Unidos. Sin embargo, tiene una experiencia comercial muy amplia fuera de Estados Unidos, particularmente en Europa, en donde se consigue también el ACP. Sí. Los estudios, la mayor parte de la información que existe con este dispositivo viene de estudios europeos, como ya veremos más adelante. Las nuevas generaciones son iteraciones o son modificaciones de lo que ya hemos hablado. Aquí tenemos el Coherex, que también, digamos, un esqueleto de malla con un material impermeable, el Cardia Ultracept, el Occlutech. Todos estos son dispositivos que tienen, digamos, el mismo concepto. Son dispositivos que se colocan a nivel endovascular. Algunos de ellos ya tienen propiedades como de recaptura. Sin embargo, ninguno de estos dispositivos ha sido sometido a estudios en los Estados Unidos, pero están algunos de ellos aprobados en Europa. Más recientemente hay un concepto, digamos, innovador y hasta cierto punto ingenioso, el cual consiste, digamos, ya sabemos que los cirujanos por muchos años han ligado la orejuela izquierda en el momento de hacer cirugía, y se han planteado dispositivos que permiten hacer lo mismo pero con catéteres. Quizás el que más ha sido usado en el mundo es el Lariat, y este concepto básicamente es de colocarle un lazo a la apertura de la orejuela, capturándolo por fuera, es decir, un acceso que requiere acceso epicárdico, y mediante guías de transesofágico y un sistema bastante ingenioso de magnetos que se pegan unos a otros, es posible colocarle un lazo a la orejuela. Este dispositivo no ha sido sometido a estudios clínicos en Estados Unidos, pero por alguna razón, por razones que pudiéramos discutir luego, recibió aprobación a pesar de no tener estudios, pero recientemente, debido a una alta tasa de complicaciones reportadas, lo más probable es que la FDA le coloque un paro y requiera estudios clínicos,
y está por verse si la compañía realmente va a querer entrar en esa necesidad de hacer un estudio clínico, porque es una compañía que no tiene muchos recursos y este es su único producto, ¿no? De manera que ya veremos también los resultados. El entusiasmo inicial que hubo por esta tecnología ha comenzado a desaparecer. Este concepto también lo utiliza este dispositivo llamado el AEGIS, que también es una aproximación epicárdica para el cierre de la orejuela desde el punto de vista exterior. Ahora, estos dispositivos todos lucen muy bien, son muy ingeniosos, bueno, una tecnología bastante interesante. Sin embargo, tenemos que ir a los datos clínicos para saber qué realmente ha sido o cuáles son los resultados que han permitido o que sugieren que estos dispositivos tienen un papel en el manejo de los pacientes. Y los estudios creo que es importante separarlos en dos grupos de pacientes, porque realmente la población es muy diferente. En primer lugar, vamos a estudiar aquellos pacientes que se les colocó el dispositivo pero que no tenían una contraindicación para la warfarina, es decir, en donde el dispositivo se plantea como una alternativa a la warfarina. Y bien sea que son pacientes que, bien sea por propia determinación, no quieren ser sometidos a una terapia por vida, por anticoagulantes, o bien sea porque los médicos tienen la percepción de que si se colocan en anticoagulantes por largo plazo pudieran tener un riesgo de sangramiento. Entonces el primer grupo es la oclusión como una alternativa en aquellos pacientes que de por hecho pueden tomar anticoagulación, y luego un grupo de trabajo en donde realmente son pacientes que no pueden tomar anticoagulantes porque tienen riesgo de sangramiento, y entonces ya estos serían los pacientes en donde la anticoagulación está prohibida. Vamos a estudiar aquellos estudios, o quizás el estudio más importante que existe en un grupo de pacientes en los que se hizo la oclusión de la orejuela, pero que no tenían contraindicación de warfarina. Y el estudio más grande es el estudio PROTECT, en el cual, es el único estudio hasta ahora que ha tenido realmente una base científica establecida, aprobada por la FDA para tratar de responder esta pregunta. Fue un estudio prospectivo, randomizado, en el que básicamente, ya les voy a mostrar el diseño del estudio, fueron 800 pacientes, las cuales fueron analizados en forma independiente, tenían core lab para ver los ecos. A estos pacientes se les hizo un eco transesofágico antes de hacer la randomización, a los 45 días, a los 6 meses y al año, y era mandatorio seguirlos por 5 años. Este fue el diseño del estudio. Aquellos pacientes, les repito, estos eran pacientes que eran capaces de tomar warfarina, es decir, que antes de hacer la randomización, un médico tenía que determinar que el paciente pudiera tomar warfarina para el resto de su vida, y en ese momento al paciente se randomizaba en dos grupos, el grupo control y el grupo del Watchman. El grupo control básicamente eran pacientes que iban a mantenerse en Coumadin y con un INR meta de 2 a 3. En aquel grupo de pacientes a los que se randomizaban al dispositivo, ellos se les daba aspirina y warfarina por 6 semanas, se les hacía el procedimiento y luego se mantenían solamente en aspirina y clopidogrel por 4 meses y medio, y en aquellos pacientes que no tenían fuga por el eco transesofágico se quedaban simplemente en aspirina. Es decir, que había una necesidad de tomar warfarina por 6 semanas, aún después de colocarle el dispositivo, y la idea era que había que esperar que el dispositivo se endotelializaba, y al momento de adquirir endotelio ya el riesgo de trombosis dentro del dispositivo desaparecía, y se pensaba que era seguro, o digamos que era prudente parar la warfarina en ese momento. Y aquí vemos los resultados de este trabajo. Este fue el punto primario, que fue una combinación de ACV, muerte cardiovascular y embolismo sistémico, y aquí vemos cómo el grupo que recibió la intervención, es decir, el Watchman, tuvo una mejor sobrevida en cuanto a eventos libre de eventos primarios, tuvo una disminución en la totalidad de causas de accidente cerebrovascular, y una forma importante tuvieron una disminución de la mortalidad total al colocarles el Watchman en comparación a mantenerse en el Coumadin.
Sin embargo, un hecho interesante es que cuando se analiza los accidentes cerebrovasculares isquémicos, realmente no hubo beneficio entre el dispositivo y la warfarina. Esto lo que quiere decir es que el dispositivo es tan eficaz como la warfarina en prevenir eventos tromboembolismo, pero la principal beneficio del dispositivo es obviamente disminuir los riesgos de sangramiento, porque lo cual se traduce en una mejoría de los eventos de la mortalidad. En conclusión, el dispositivo previene ACV con la misma eficacia que la warfarina, pero disminuye los sangramientos, y al disminuir los sangramientos mejora la mortalidad de los pacientes, y esto es una mortalidad que fue estudiada aún a 5 años y que las curvas continúan separándose. Es decir, que es probable que si estos pacientes se sigan a 10 años, aquellos que se hayan mantenido en Coumadin comiencen a tener inclusive mayor mortalidad y más riesgo de sangramiento. Y estos son, digamos, ya los datos, como les mencionaba, a 5 años, que las curvas continúan separándose, mostrando ya un hecho claro de que los pacientes a los que se les coloca el Watchman mueren menos e inclusive tienen un menor riesgo de mortalidad cardiovascular. Sin embargo, es importante destacar de que los riesgos del procedimiento también hay que tomarlos en cuenta, porque cuando se comenzaron a colocar los Watchman, en la primera ola del estudio apareció una señal que no fue muy bien recibida, y es el hecho de los puntos de seguridad del estudio. Se ve cómo hubo un aumento de los riesgos de complicación por la colocación del dispositivo en la primera semana en aquel grupo de pacientes que era sometido al Watchman. Por lo tanto, los procedimientos, la complicación que se puede esperar con el Watchman era importante. Cuando comenzó el estudio, inclusive la FDA hubo un momento de pausa porque hubo pacientes a quienes se les perforaba el corazón en el momento de colocar el dispositivo, o habían sangramientos vasculares porque eran dispositivos de alto tamaño. De manera que la curva de aprendizaje fue importante en este estudio, porque una vez que ya el estudio arrancó y se hicieron los primeros 400 pacientes, ya la tasa de complicación era menor. Sin embargo, la FDA dijo: yo no puedo aprobar este dispositivo con los datos que usted me está mostrando, porque a pesar de que usted me diga que los pacientes mueren menos a largo plazo, existe todavía una tasa de complicaciones que es muy elevada. Si vamos a decir que esto es como una alternativa al Coumadin, tenemos que estar seguros de que es un dispositivo que es seguro y que no tiene complicaciones. De manera que la FDA volvió a la compañía y le dijo: si ustedes creen que ya los médicos saben colocar el Watchman, repita el estudio con las nuevas técnicas que usted propone y veamos a ver qué es lo que sucede. Y de manera que a través del PROTECT sale un nuevo estudio que se llamó el PREVAIL, que también fue randomizado, que era comparando el Watchman con la warfarina, pero con las técnicas, digamos, ya desarrolladas, en donde los médicos que colocaban el Watchman habían, digamos, aprendido a ponerlo. Y aquí vemos cómo en este estudio, aquí tenemos los estudios iniciales del PROTECT, aquí tenemos el PREVAIL, cómo la tasa de éxito en la colocación del dispositivo mejoró a un 95%, pero lo más importante era que las complicaciones también mejoraron, bajando casi a un 0.5% en cuanto al riesgo de perforación cardíaca. Y fue a raíz de estos datos que la FDA finalmente aprobó al Watchman como una alternativa para pacientes que para tomar Coumadin en la prevención de accidentes cerebrovasculares y en líneas generales como mejoría de la mortalidad. Ahora pasemos a estudiar aquellos pacientes en los que tienen contraindicación para la anticoagulación, es decir, aquellos que realmente no pueden tomar Coumadin. Y han habido aproximadamente 10 estudios, y obviamente no son randomizados porque no es posible conseguir un grupo control que tome warfarina, ya que estos pacientes todos tienen warfarina. Es decir, que los estudios consisten básicamente en colocar el dispositivo a los pacientes que no pueden tomar warfarina y comparar cuál es la tasa que se observa de accidentes cerebrovasculares en estos pacientes en comparación con lo que es la tasa esperada. Es decir, ya hay datos históricos de qué sucede cuando los pacientes tienen ACV y no pueden tomar Coumadin, y ya se sabe cuál es la tasa de accidentes cerebrovasculares en esta población. De manera que todos estos estudios han comparado lo que se ve con el dispositivo versus esa tasa que ya es conocida de accidente cerebrovascular.
Digamos, el primer estudio que apareció fue el Plato. El Plato Device demostró que al cabo de 2 años, cuando se colocaba el dispositivo, había una tasa de reducción en el accidente cerebrovascular a un 3.8%, la cual era mejor al 6.6% que era el esperado. Aquí vemos como con el Watchman la reducción fue inclusive aún mayor, casi a 1.7%. Les repito, son pacientes que no están tomando Coumadin. Y de manera que con estos dos datos ya hoy en día se establece que el Watchman es un buen dispositivo para ser usado en aquellos pacientes que no pueden tomar Coumadin. Y quizás yo creo que esta es la primera población que va a recibir o que van a ser considerados para recibir estos dispositivos, porque ya sabemos con ciencia que realmente la tasa de sangramiento de ACV es baja, aún en aquellos que no pueden tomar el Coumadin las primeras 6 semanas. Aquí tenemos datos del ACP o del Electrical Cardiac Plug. Este fue un estudio hecho en Europa de más de 1000 pacientes con un CHADS score elevado de 4.5. Se le hizo seguimiento por 13 meses. Y aquí vemos cómo el implante de este dispositivo es aún más exitoso que el Watchman. Hay investigadores que piensan, o operadores, que les gusta más este dispositivo por ser más fácil de colocar. Y vemos cómo la tasa de eventos colaterales o de complicaciones es bastante baja, con inclusive una caída en el riesgo de infarto a menos de 1%. Cuando se ven estos estudios, ¿cuál fue el beneficio del CHADS en cuanto a la caída a la disminución de la tasa de infarto? Vemos un beneficio significativo en estos pacientes, inclusive muy parecido al que existe con el Watchman Device. De manera que en Europa, por ejemplo, existe este dispositivo, están aprobados los dos, el Watchman y el ACP, para pacientes con contraindicaciones para Coumadin o en aquellos pacientes como alternativa para el Coumadin. Quisiera finalizar para darle algunos datos acerca de este dispositivo, el LARIA, que es el que les mencionaba, que es como el DASO que se coloca a nivel epicárdico y trata de excluir la orejuela por fuera. Y vemos cómo el problema de este dispositivo es que tiene realmente alta complicación. En el primer trabajo o recientemente publicado en Estados Unidos se ve cómo existe pericarditis en 6% de los pacientes, hay alta tasa de perforaciones, inclusive de casi 2% de los casos de embolía pulmonar, de manera que el entusiasmo por este dispositivo realmente, como les digo, está disminuyendo. Es muy probable que la FDA va a requerir de un estudio randomizado en contra del Watchman, que es el otro dispositivo hecho en Estados Unidos, y no sabemos a ciencia cierta si esto va a caminar o no. ¿El área se consigue acá o el lazo no? No lo he visto. En Polonia, sí. De manera que, para mi forma de ver, ¿cuáles son aquellos pacientes a quienes se les debe considerar la oclusión de la orejuela izquierda? El paciente ideal es aquel que tiene un CHADS score de 1 o más, que no tiene enfermedad valvular, que no tiene la anatomía de la ala de pollo, porque digamos los que tienen la anatomía de ala de pollo se consideran con menor riesgo de tromboembolismo. Y realmente es un paciente que no tiene otra alternativa, es decir, que ya él no puede tomar Coumadin porque tiene riesgo de sangramiento, y a pesar de eso tengamos una expectativa de vida que sea prolongada. Es, digamos, aquello, por ejemplo, un hemofílico que realmente no puede ponerse a tomar Coumadin, es un paciente joven, hace fibrilación, tiene una anatomía de apéndice que es complicada. Estos son pacientes ideales para considerarse una oclusión de orejuela. ¿Cuál es el paciente potencial? Es decir, aquel donde hay que pensar un poco más. Bueno, tiene un CHADS también elevado, enfermedad no valvular, y que tiene una contraindicación relativa para el Coumadin. Digamos, contraindicación relativa pudiera ser, por ejemplo, una contraindicación por el tipo de trabajo que hace el paciente. Si es un carpintero en donde, digamos, existe un alto riesgo de sangramiento en pacientes con Coumadin, o si un paciente que tenga historia de pólipos múltiples en el colon o una úlcera gástrica, digamos, son pacientes que tienen contraindicaciones relativas. No quiere decir que no la pueda tomar, pero en el cual existe una expectativa de sangramiento alto en el transcurso de la vida. Estos son pacientes que yo creo, si a mi forma de ver,
con los datos que existen ahora del PROTECT y del PREVAIL, quizás en los siguientes 5 años muchos de estos pacientes comiencen a migrar a recibir el dispositivo, porque ya sabemos que realmente lo más interesante de estos datos es probar un beneficio de mortalidad. Es decir, a los 5 años, si usted no tiene que tomar Coumadin y tiene el apéndice ocluido con un dispositivo, el riesgo de muerte es menor. Ahora, ¿cuáles son los pacientes en los que no hay que considerar? Los que son los pacientes erróneos para esta tecnología, obviamente si tienen fibrilación relacionada a enfermedad valvular, si el CHAD score es muy bajo, es decir, que el riesgo de tromboembolismo es casi cero, que no tienen contraindicación para anticoagulante o que tenga una expectativa de vida muy baja, es decir, un paciente que presenta un cáncer de pulmón diseminado al cerebro y hace fibrilación auricular. Este es un paciente que muere en 2 o 3 meses. Realmente pasarlo al laboratorio de hemodinamia y colocarle un dispositivo en la orejuela va a tener poco impacto en su expectativa de vida, ¿no? De manera que, a forma de resumen, tenemos que los dispositivos de cierre de orejuela son una buena alternativa a los anticoagulantes en pacientes seleccionados. Están realmente indicados en fibrilación auricular no valvular en aquellos que tengan contraindicación para los anticoagulantes. Los estudios a largo plazo, más allá de los 5 años, realmente son los que van a determinar a lo largo plazo cuál es la población target para esto. Es decir, si aún las curvas continúan separándose 5, 10, 15 años después, es probable que muchos más pacientes escojan esta alternativa en lugar de los anticoagulantes. Realmente no sabemos, no existen estudios que hayan comparado, por ejemplo, el cardiac plug con el Watchman, y es probable que esto en algún momento la FDA lo mande, donde haya un head-to-head, es decir, cabeza a cabeza, cuál dispositivo es el más indicado. Y realmente la tasa de éxito es alta, y es probable que, digamos, aún con la aparición de nuevos anticoagulantes, como los que mencionaba el doctor Iglesias, aún así el riesgo de sangramiento se persiste y que estos dispositivos a largo plazo sean utilizados en mayor número de pacientes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ignacio. Le vamos acá a dar al doctor de la Fuente una preguntita primero. Bueno, indudablemente una excelente presentación, pero nos aclara muchos puntos, pero en el penúltimo diapositivo vos mostrabas los que tal vez no deberían hacerse en pacientes que tienen fibrilación auricular valvular. ¿Vos crees que es una contraindicación absoluta o no? Bueno, realmente no es absoluta, no es, digamos, la falta de indicación, porque no es una contraindicación, es que no existen datos. Es decir, claro, es una muy buena pregunta. No creo que sea una contraindicación, sino es una falta de indicación, porque no han habido estudios que hayan estudiado la fibrilación auricular valvular. Es probable, digamos, que, por ejemplo, la estenosis mitral, la incidencia de coágulos en la aurícula sea, digamos, que el porcentaje de coágulos en la orejuela sea menor que en un paciente no valvular. Es decir, si sabemos que el 90% de los coágulos en fibrilación no valvular están en la orejuela, quizá ese porcentaje sea más bajo en pacientes con enfermedad valvular, y de manera que el temor que existe es que no sea tan efectivo en prevenir el tromboembolismo. No, la pregunta viene porque desde los comienzos de la cirugía valvular, sobre todo las estrecheces mitrales allá por 1946, los cirujanos siempre ligaban el apéndice auricular izquierda. Correcto. Y prácticamente muchos de esos pacientes a lo largo de los años no tenían embolia. O sea que claro, tenían la ventaja de que estaban viendo, pero no sé si lo hacían instintivamente como hacen los cirujanos o son mucho más inteligentes de lo que nosotros creemos a veces. Pero hay muchos pacientes operados con apéndices ligadas que regresan y tienen la apéndice todavía permeable y son ideales para cerrarlos con un Amplacer ASD común y corriente. Es buena, pero no es 100% segura que pueda hacer el trabajo. Yo lo que veo con esta técnica es que los pacientes que más necesitan de esto, el primer grupo que Ignacio puso allí, son pacientes que no pueden tomar Coumadin. Lamentablemente ningún estudio dirigió
ese punto. Porque el Watchman, como está aprobado, tiene que tener comodín durante 3 meses. Y yo no creo que el FDA se vaya a bajar de eso hasta que haya un estudio randomizado. Yo creo que probablemente el estudio randomizado va a ser con el plug, que es el próximo. La pregunta para Ignacio y para vos, Igor. Desde el punto de vista técnico, ¿cómo lo ven ustedes? Lo hacen transeptal, obviamente, pero... Sí. Bueno, mira, la técnica se ha simplificado muchísimo y es bastante sencillo hoy en día, ¿no? Igor y yo no tenemos experiencia directa con el Watchman porque hasta ahora ha estado en manos de los electrofisiólogos en nuestro hospital, pero lo que tenemos entendido es que digamos, la técnica es está bien desarrollada ya. Inclusive en Europa se usa más el ACP por tener, es más fácil de colocar en catéteres más pequeños y el riesgo de perforación es menor. De manera que si usted ve los datos que mostraba, ya la tasa de éxito de colocación es de 95% en los pacientes, es decir, que es bastante alta, ¿no? El corazón tiene 2 orejuelas, una a la izquierda y una a la derecha. ¿La derecha no cuenta? Bueno, para tromboembolismo pulmonar, ¿no? No sé, ¿usted qué me dice? Y no sé, pero supongo que debiera contar, porque si es un lugar de rémora circulatoria, Sí. un paciente con FA crónica... Sí, realmente no conozco de datos que impliquen trombo en la orejuela derecha como causa de tromboembolismo pulmonar, pero... Probablemente que si buscas trombos del lado derecho, probablemente el apéndice no sea el único. Sí, no existe, ¿no? Probablemente más venga de la pelvis. Como se han ocupado de ver el cerebro, que hay pequeñas lesiones que tienen que ver con la embolia, si pudiera ser de una manera que pasa en el pulmón, Sí. pudiera quizá ver si no pasa eso. Yo no conozco, no he visto casos de trombosis de orejuela derecha en fibrilación. ¿Usted ha tenido oportunidad o no? Es que no la buscan tampoco. Sí, sí, yo no sé, los ecocardiografistas no evalúan la orejuela derecha, ¿no? Yo he visto Ahí está, ahí está. Hola, hola. Bueno, hola. Bueno, muchas gracias, Ignacio. Vamos a presentar acá un colega cardiólogo intervencionista de Venezuela, coterráneo acá de Igor, el doctor Humberto Casal, que va a presentar un simposio de Medtronic del estudio Simplicity 3, que es el tema de denervación renal. Doctor. Gracias. Bueno, gracias por la invitación. Voy a buscar el apuntador, creo que quedó aquí. En los próximos 30 minutos voy a hablar para ustedes de denervación renal, específicamente de cómo está la denervación renal después de los resultados del estudio HTN3. Bueno, al hablar de denervación renal, que como bien saben es un procedimiento para los pacientes con hipertensión resistente, hay que tener en cuenta y ubicarse con esto que algunas veces olvidamos. Y fíjense cómo, en cuanto a mortalidad, no hablo de morbilidad, en cuanto a mortalidad, con solo aumentos de 20 milímetros de mercurio en la sistólica y 10 milímetros de mercurio en la diastólica, la mortalidad se duplica. Y fíjense cómo, cuando usted tiene cifras tensionales de 175-100, pues tiene 8 veces más riesgo de morir. Es muy importante tener en cuenta que este procedimiento, que técnicamente es un procedimiento sencillo, es para los pacientes, pero no en realidad para los pacientes que son hipertensos que no controlados, porque sabemos que todos los pacientes que no están controlados realmente no son hipertensos resistentes. Así que me parece muy importante que hay que tener en cuenta esto para el análisis de quién realmente se va a beneficiar de este procedimiento. Y fíjense cómo el paciente, el paciente que es realmente
resistente tiene a lo largo del tiempo una sobrevida mucho menor, y es para este grupo de pacientes a quienes usted no tiene otra alternativa terapéutica a quienes le podemos brindar este procedimiento. Sabemos que para 2013 los europeos, que son los quienes han llevado la batuta en el procedimiento de denervación renal, publicaron, si quieres pasar a la siguiente, este documento de expertos donde ya hablan de los criterios de selección de la denervación renal, los cuales tienen acá, probablemente están familiarizados con ellos. Y en el sumario ellos dicen para este momento 2013 que hacían falta estudios aleatorizados que evaluaran realmente cuál iba a ser el rol potencial de la denervación renal. En las guías de 2013 de la Sociedad Europea de Cardiología y la Sociedad de Cardiología de Hipertensión, ellos hablan en la parte de la denervación renal siguiente, cómo específicamente en el presente la denervación renal 2013 representaba un método prometedor, pero hacían falta estudios realmente aleatorizados. Así llegamos a marzo de 2014, cuando se presentó en el American College el estudio Simplicity HTN3. Ese mismo día se publicó online y sabemos o recordamos que es un estudio aleatorizado en el que el paciente se sometió al procedimiento de denervación renal y al procedimiento sham o procedimiento simulado. Siguiente. Brevemente, les recuerdo que la aleatorización del estudio fue 2:1. Los pacientes, después de haber tenido una selección inicial y haber sido considerados hipertensos resistentes, porque tenían en el seguimiento tensión arterial en el consultorio elevada, por encima de 160/90, siempre y cuando el paciente recibiera 3 o más medicamentos que incluyeran un diurético. Y les recuerdo que la aleatorización fue como ven acá. El grupo de denervación renal fue llevado a sala y el paciente en sala se aleatorizó con radio 2:1, y el grupo control fue pacientes a quienes les realizaron también una ortografía y no sabían si les habían realizado o no la denervación renal. Igualmente, quienes los evaluaron estuvieron ciegos para esta conducta. Vemos acá un poco en los demográficos cómo los pacientes 364 en el grupo de denervación y 171 en el grupo simulado fueron similares en cuanto a sus características demográficas. Y en primer punto, en los resultados, el endpoint de seguridad, que estaba establecido, como en la mayoría de los estudios, el global o la meta, en base al historial de intervenciones en arterias renales, establecido una meta de 9.8, en el grupo de denervación siguiente fue de 1.4, la tasa de complicaciones, por lo que demostró en este estudio, en este grupo de estos 364 pacientes, que la denervación renal era segura. Ahora bien, siguiente. En cuanto al endpoint primario de eficacia, que era el cambio de tensión arterial en el consultorio, vemos cómo, acá en este color que debería ser un amarillo, el grupo de denervación renal tuvo una reducción en el seguimiento de 14 milímetros de mercurio, pero el grupo simulado tuvo una reducción de casi 12 milímetros de mercurio. De manera que no hubo una diferencia estadísticamente significativa entre los dos grupos. Esto fue igual al endpoint secundario, que fue la medición por monitoreo ambulatorio de la tensión arterial. Siguiente. No hubo una diferencia estadísticamente significativa. Siguiente. De manera que las conclusiones de los investigadores del Simplicity HTN3 son que en el estudio Simplicity HTN3 la denervación renal demostró ser segura, pero no logró el endpoint primario ni secundario de eficacia. Siguiente. Y fíjense que ese mismo día en Washington se presentó en otro salón el registro global Simplicity, que no es un estudio aleatorizado, sino que es el registro que ya va por los 5.000 pacientes sometidos a denervación renal. Siguiente. Y tiene unos resultados muy diferentes a los resultados del HTN3. En el grupo de pacientes que tenían los mismos criterios del HTN3, en el registro global hubo una reducción de tensión arterial de unos 20 milímetros de mercurio. Siguiente. Y esto cuando se presentó en el Europeo de Cardiología, este mismo grupo de pacientes para este momento en el registro global tenía unas reducciones de tensión arterial de unos 21 milímetros de mercurio. De manera que lo primero que uno se pregunta es qué puede haber pasado en el HTN3 que no fue similar a lo que se había presentado en el HTN1, ni 2, ni tampoco en el registro global. Existen muchas posibilidades, pero vamos a ir con la evidencia. Siguiente.
En primer término hay que tener en cuenta que no solo el grupo de inervación renal no tuvo de manera global, no tuvo una reducción muy importante, no similar a la que hubo en el HTN1 y HTN2, sino que el grupo control tuvo una reducción mayor que en los estudios previos. Hay algunas cosas interesantes en el análisis de subgrupos. Claramente el porcentaje de pacientes afroamericanos fue mucho mayor en el HTN3 que en los estudios previos. Siguiente. Y fíjense cómo, si usted excluye, en el análisis que se ha hecho a posterior del HTN3, si excluye este grupo de pacientes afroamericanos, la respuesta fue muy diferente. Y en el grupo, cuando no se incluían los afroamericanos, la reducción de tensión arterial sí fue estadísticamente significativa. Sí, no, claro, es una suposición que hicieron el análisis a posteriores que se presentó en el PCR de mayo del 14. Pasa a la siguiente. Siguiente. Ok, existe en el análisis que se hizo presentado por el doctor Cansari en el PCR 2014 algunas cosas interesantes en cuanto a la medicación de los pacientes, que sabemos que por protocolo se permitía el cambio de medicación en los pacientes del HTN3, y fíjense cómo 40% de los pacientes tuvieron cambio en la medicación en el seguimiento. La mayoría de estos pacientes, por decisión médica, tuvo aumento de las dosis de medicamentos en el seguimiento. Siguiente. Siguiente. Sí, eso no está evaluado, ni no está evaluado el compliance, que es mucho más importante, ni estuvo evaluado tampoco alguna cosa importante que era el análisis en orina de la medicación, si realmente los pacientes cumplían o no las drogas. Siguiente. Otro punto interesante fue cómo se demostró en el HTN3, les dije que el procedimiento de la inervación renal técnicamente es un procedimiento más sencillo que algunas de las cosas que se han comentado previamente, pero que de alguna manera requiere una curva de aprendizaje, sobre todo para poder posicionar el catéter de una manera circunferencial y hacer las ablaciones de manera circunferencial, tanto anterior, inferior, posterior y superior. En el HTN3, el 35% de los pacientes realizaron un procedimiento, que fue su primer procedimiento, se incluyó para el estudio siguiente, y más del 50% realizó 1 o 2 procedimientos. De manera que la curva de aprendizaje en este grupo de operadores no se había cumplido para el estudio. El siguiente. Otro tema interesante que se demostró cómo estos son pacientes del propio HTN3, y en el propio estudio hubo pacientes que tuvieron reducciones de hasta 30 milímetros de mercurio, específicamente en aquellos que se realizaron más de 8 ablaciones por arteria. Es decir, que la reducción de tensión arterial estuvo linealmente relacionada con el número de ablaciones que usted realizaba sobre la arteria. Bueno, esto es lo mismo, pero al evaluarlo con el mapa, siguiente, una para atrás, perdón. Ok, este tema tiene que ver en cuanto a la ablación de 4 cuadrantes, específicamente al éxito que usted haya tenido en realizarla por lo menos anterior, superior, posterior e inferior en cada arteria. Y fíjense cómo quienes se les realizó tuvieron reducciones de tensión arterial en promedio de 24 milímetros de mercurio. Siguiente, una más. Pero les dije que en los pacientes de inervación renal fueron 364 pacientes y solo 19 de este grupo de pacientes tuvo ablaciones en los 4 cuadrantes. De manera que cercano al 10% solo del grupo total de pacientes recibió una ablación técnicamente al menos efectiva. Sí, eso se evaluó por las hojas de tratamiento que estaban especificadas y se vio como solo 19 realmente le lograron hacer una ablación abajo, arriba, anterior y posterior. Sí, claro, eso lo chequeaba un técnico en la sala, ¿no? Entonces cuando se hace la ablación tiene una hoja en la que se especifica si se hizo superior, posterior, inferior y anterior. Y por la hoja evaluada en sala, solo 19 pacientes llegaron a tener las cuatro ablaciones, es decir, en los 4 cuadrantes. A este con un grupo placebo no hay ninguno. Les voy a presentar uno ahora, que es un grupo francés, multicéntrico francés, pero es un estudio que no tuvo grupo control, no tuvo grupo placebo, ¿no? Este estudio lo que tiene interesante, y por lo que lo traigo, es siguiente,
es que tiene un tema diferente en cuanto al diseño específicamente del tratamiento. Este grupo buscó hacer un tratamiento antihipertensivo estandarizado, es decir, que los pacientes no recibieran 3 o más medicamentos con diuréticos, sino específicamente estos medicamentos a estas dosis. Siguiente. Solo 50 pacientes, retrocédela. Irbesartán, indapamida, ramipril, todos. Indapamida, ramipril, irbesartán, y la diferencia que hacían con las dosis de amlodipina era que si el paciente tenía edema maleolar, pues le disminuían la dosis de 10 a 5 miligramos. ¿No usan la decardipina? No la usaron. ¿Por qué no usaron? No lo sé, es un grupo francés, no sé si... Tan efectiva como Claro, y tiene menos edema, decardipina y no produce edema. seguro. Y la otra parte interesante era que si el paciente hacía el seguimiento, en primer término, que no se basaban solo en la tensión arterial en el consultorio, sino que el paciente la chequeaba en casa, y si el paciente, después de tener 2 meses, 8 semanas recibiendo el medicamento, la terapia como la vimos previamente, se aumentaban las dosis de acuerdo a este esquema. Iban paulatinamente con espironolactona 25 miligramos, bisoprolol 10 miligramos, prazosin 5 miligramos y rilmenedina 1 miligramo. Esto de acuerdo a la tensión arterial, si estaba por encima de 135 la sistólica y 85 la diastólica. El seguimiento de este grupo de pacientes, que fue en 5 centros, pero todos en Francia, se hizo mensual en clínicas de hipertensión y se hizo monitoreo de la tensión arterial, como les dije que el paciente mismo chequeaba en casa, un cuestionario de compliance del medicamento, y se chequeó con mapa a los 6 meses de seguimiento. En el grupo, esta muestra fue de solo 50 pacientes, como le dije, y fue un grupo control, no se comparó con un procedimiento simulado. Y fíjense cómo en el grupo siguiente, el grupo de enervación renal, la tensión arterial en mapa tuvo reducciones de 5.9 milímetros de mercurio en promedio, que fue menor al grupo control. De manera que en este grupo de pacientes el 41% de ellos presentó reducción de la tensión arterial en el control ambulatorio, mayores de 20 milímetros de mercurio, y como ha sido demostrado en otros estudios, pues prácticamente no hubo complicaciones mayores de la denervación renal. Este grupo concluye que el tratamiento antihipertensivo estandarizado, como lo vimos, más la denervación renal, demostró mayor efectividad que el tratamiento antihipertensivo estandarizado solo en pacientes hipertensos resistentes. La siguiente. Otro tema interesante es que los estudios de la doctora Birmani nos han hecho ver algunas cosas que eran diferentes a lo que se pensaba, al menos lo que se pensaba hace un par de años, y es que los nervios ya parece que no están tan cerca de la luz de la arteria como nosotros trabajamos a nivel proximal, sino lo contrario, que a nivel distal es donde están más cercanos a la luz de la arteria, de manera que estarían más cercanos a nuestro catéter. Hay, por lo tanto, algunas estrategias propiamente de la optimización del procedimiento, realizando no solo en el main branch o en la rama principal, como lo hacíamos ahora, que lo hacíamos desde la bifurcación hacia proximal, sino una tendencia a tratar también las ramas. De manera que básicamente habría que intentar de ir más allá de la bifurcación, lo cual con el catéter Simplicity Flex que se dispone en la actualidad, una de las limitaciones era que las arterias, las ramas tuvieran 3 milímetros de mercurio, no se trataban, perdón, 3 milímetros de diámetro de referencia que no se trataban. Hoy en día con el nuevo catéter Spiral se pueden tratar esas arterias y al menos en un estudio en animales se demostró que cuando usted trataba en 12 pacientes, cerdos, trataron solo la rama principal, luego trataron las ramas laterales en 12 y luego hicieron la estrategia de ir a la rama principal y ambas ramas en bifurcación, y se vio cómo la concentración de norepinefrina o el spillover de norepinefrina la reducción fue mayor cuando se trató la rama principal y ambas ramas en bifurcación. Es como raro que no hubiera pasado antes, ¿no? En todos los estudios anteriores que no se hubiera visto eso. ¿Qué cosa? Eso de la rama principal era... Bueno, es que por diseño, con el catéter Simplicity Flex, siempre se decía que cuando la rama medía menos de 4 milímetros no se debía tratar. Entonces, siempre se hacía la denervación renal de la bifurcación hacia proximal.
por estos estudios, y obviamente que algo generado porque el Simplicity HTN3 falló. Se vio por los estudios de fisiología de la doctora Birmani que realmente los nervios están más cercanos a nivel distal. Entonces había una necesidad de ir un poco más distal. Pero no hay ningún estudio clínico en el que ya se haya hecho ablaciones en las ramas. Estos estudios son en animales hasta ahora. Pero hay una planificación de un nuevo estudio que va a incluir, primero que con otro catéter, con el con el Simplicity Flex, ya no, sino con el Spiral, y va a incluir pacientes tratándolos no solo la rama principal, sino las ramas secundarias. Y con una metodología que puede ser un poco cuestionable, pero es algo derivado un poco de la industria de medicamentos, que es hacerlo en pacientes off-meds. Eso deja a criterio de cada quien cómo va a ser el seguimiento, que tiene que ser un seguimiento más estrecho por los criterios de seguridad, pero se va a tratar, o la idea es, en el estudio planificado, hacer un grupo de pacientes que no va a estar recibiendo medicamentos para tratar de evaluar el papel per se de la denervación renal en la hipertensión. Probablemente alguna simpatectomía. Hay algunos dispositivos, esto para 2012 había más de 60 compañías trabajando en este tipo de procedimientos. Eso se redujo después del HTN3 por probablemente unas 9, pero había un tipo de terapéutica que consistía en, a través de una inyección, una aguja que penetraba la arteria renal, se inyectaba guanetidina y hacía una ablación farmacológica de los nervios renales. Sí. Yo tal vez me he perdido o no escuché, pero en el estudio que ustedes seleccionaron todos estos pacientes, como es algo tan serio y tan importante, pues como hay gente que lo dijo después en otras publicaciones que no tenía muchos resultados, que eran más o menos los mismos. Todos ellos tenían tomografía computada de las suprarrenales. No, en el HTN3 no todos lo tenían. Y bueno, eso es muy importante porque 10 o 12% son gente que tiene hiperaldosteronismo. Sí. De hecho, usted puede tener un adenoma o puede tener una hiperplasia de la además, una de las críticas, de acuerdo con su comentario, una de las críticas es que en el HTN3 solo cerca del 22% de los pacientes recibió inhibidores de aldosterona. Claro, porque el problema es de que como son tantos pacientes los que han fallado, por lo menos a ellos les pueden haber hecho los estudios. La otra cosa, no sé qué laboratorio tenían, si tenían hipocalemia, he visto que usaban la espironolactona, pero tenían hipocalemia, todo. Yo creo que eso es importante para la presentación, sobre todo con la hipertensión que es difícil reducir. En este estudio, una de las críticas en cuanto a los medicamentos, no solo fue el cambio que se permitió, que como les mostré fue cercano al 40%, sino que un grupo muy bajo de pacientes recibió inhibidores de aldosterona, que hay muchas personas que consideran que realmente un paciente que usted no le dio esa prueba terapéutica no se puede considerar un hipertenso resistente. Nosotros en Venezuela, que no participamos en el estudio Simplicity HTN3, por tema de logística le aplicábamos a todos los pacientes inhibidores de aldosterona, en los pacientes que seleccionamos. Y si el paciente, y muchísimos pacientes, me atrevo a decirle que más del 80%, catalogado como hipertenso resistente, dejó de serlo al recibir inhibidores de aldosterona. Un comentario. Me parece que el Simplicity, que es un estudio que estudia, digamos, básicamente analiza la ablación, tiene un problema que es fundamental, que es el número de ablaciones que se practicó por paciente, y el promedio dio por debajo de lo exigido. Sí. O sea que si vos tenés un mínimo de 6 ablaciones por arteria renal, no sé si fue 2 de promedio, con lo cual no tendrían que haber metido a ningún paciente en el randomizado porque no cumplieron con el mínimo exigido de denervación. Por eso ese estudio habría que repetirlo con el número de ablaciones promedio arriba de 6, digamos, para poder hablar de si sirve o no la denervación. No sé, como comentario, no sé. Sí, totalmente de acuerdo. El promedio en global fue de 3.9, de manera que, como usted dice correctamente, muy por debajo de lo sugerido para ese momento, que eran 4, pero hoy en día la tendencia es hacer tantas como usted pueda, porque se demostró que en grupos de pacientes que realizaron 8 más, esos mismos pacientes del HTN3 tuvieron reducciones de hasta 30 milímetros. Pero para usted hacer más de 4, sin duda tiene que ir a las ramas, porque se hacen separadas por 5 milímetros
y si viene de la bifurcación hacia atrás, difícilmente quepan más de 4. Esa era la información, creo que había algo... ¿Qué me dijiste del metanol? No, eso era todo. No hay datos suficientes para saber. No hay datos suficientes porque realmente hay que ser consciente que el estudio comparativo, el único estudio comparativo aleatorizado es el HTN3. Los estudios HTN1, HTN2, inclusive el de NERV que les mostré, son estudios de un solo brazo donde no hay pacientes simulados. El HTN3 es el único estudio que tuvo pacientes simulados con las limitaciones que conocemos, pero es el único que hay hoy en día. Lo que está planeado es repetirlo con el nuevo catéter y con un grupo con 100 pacientes, 50 de ellos aleatorizados a recibir medicinas con tratamiento estandarizado y los otros 50 dejarlos sin medicina. Estamos... Gracias. Bueno, muchas gracias, doctor.